Ser Podcast. Hora 25. Con Pepa Bueno. Clara Campoamor viera la escena que ha tenido lugar hoy en el Congreso, quizás se frotaría los ojos para comprobar que ha pasado de verdad lo que ha pasado. Una reina, una presidenta del Congreso, una presidenta del Senado y una vicepresidenta del Gobierno, en el homenaje a la mujer que consiguió el voto para las mujeres en la Segunda República. Su escritorio está desde hoy en la sala del Congreso que lleva su nombre. Fue una figura capital para nuestra democracia, pero el reconocimiento le ha ido llegando a cuentagotas. Le vamos a preguntar por qué a un hombre, historiador y que es habitual de este programa. Julián Casanova, buenas noches. Hola, buenas noches, Pepa. Catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza y que repite esta idea. Un hombre de sexta o séptima fila consigue entrar en las páginas de la historia, pero una mujer, salvo que sea excepcional, de primera fila no lo consigue. ¿Y por qué hemos tardado tanto en darle el lugar que merece a Clara Campoamor? Parece que cuando los historiadores se han dedicado a la Segunda República, Julián, se han centrado en otros asuntos. ¿Por qué? Bueno, hay que ver que primero durante 40 años nadie podía estudiar la República. Eso ya deja muy lejos a los primeros historiadores. Los hispanistas primero se dedicaron más a hacer balances globales y en realidad se incidía mucho más en el tema del conflicto, la revolución, la contrarrevolución, lo que significaba la República, y se bajaba menos en detalles. En realidad el artículo 36, que es el que otorgó el voto a las mujeres y que introduce en España algo que estaban haciendo las democracias más avanzadas en Europa después de la Primera Guerra Mundial, no ocupaba gran lugar en los libros de historia. Creo que ahora sí, creo que ahora ya tenemos un balance bastante global de qué significó en perspectiva histórica en España y comparada en Europa obtener el voto de las mujeres entre los años 20 y 30, no antes. Francia no lo tuvo hasta el 44 e Italia tuvo que esperar hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Hay que poner en perspectiva los grandes logros. Lo que pasó en España es que después del 39 todo aquello quedó arrasado durante décadas y esto ha pesado como una losa. Julián, quédate con nosotros porque vamos a profundizar en la importancia de Clara Campoamor con dos mujeres que conocen muy bien su trayectoria y el impacto de lo que consiguió. Beatriz Ledesma, buenas noches. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por invitarme a participar. Gracias por estar en Hora 25. Es filóloga y una gran conocedora de la figura de Clara Campoamor. Uno de sus últimos trabajos es Del amor y otras pasiones, una recopilación de los artículos literarios que Clara Campoamor escribió durante el exilio. Y Ana Guado, catedrática de Historia Contemporánea de la Universidad de Valencia, que ha estudiado a fondo la participación política de las mujeres en la Segunda República. Ana, buenas noches. Buenas noches, hola, muchas gracias por la invitación. Encantadas nosotros. Beatriz, Clara Campoamor llega al Congreso con un objetivo muy claro, conseguir el voto femenino. ¿Llegó con ese objetivo? Sí, por supuesto, ¿no? Ella, además, lo tenía muy claro, hizo las maniobras y las piruetas políticas que tuvo que hacer, pero siempre manteniendo una coherencia con lo que ella era para lograr este objetivo. Hay que recordar que Clara era una persona que se había hecho a sí misma, era una persona de una inteligencia y de una lucidez excepcionales, ¿no? Además de una gran valentía, una oradora brillante, y tenía una gran ambición, ¿no? Que era una ambición muy respetable, y ella quería estar en la Cámara de los Diputados porque tenía una causa que defender, y esta causa la defendió contra viento y marea. Si algún oyente se queda con ganas de aprender más sobre Clara Campoamor, les invito a buscar el discurso con el que ella defendió el voto para las mujeres. Allí hizo reflexiones como esta. No dejéis a la mujer que, si es regresiva, piense que su esperanza estuvo en la dictadura. No dejéis a la mujer que piense, si es avanzada, que su esperanza de igualdad está en el comunismo. No cometáis, señores diputados, ese error político de gravísimas consecuencias. Salváis a la República, ayudáis a la República atrayéndoos y sumándoos
esa fuerza que espera ansiosa el momento de su redención. Entre los argumentos contrarios al derecho al voto que tuvo que escuchar Clara Campoamor estaba el de que las mujeres podían estar más tuteladas y podían votar a la derecha. Hay quien quiso ver en la victoria de la derecha del año 33 una consecuencia directa del voto de las mujeres. Ana, ¿los datos desmienten esa relación causa-efecto? Pues sí, yo siempre explico que eso es un tópico repetido a menudo en los libros de historia o en los manuales. Es un tópico en el sentido de que las mujeres ni fueron culpables de que ganasen las derechas en el año 33, ni fueron culpables tampoco de que ganase el Frente Popular en el año 36. Si fueron culpables de una cosa, lo fueron de otra, y no lo fueron de ninguna de las dos. Es decir, las elecciones se ganan o se pierden por otras causas muy distintas, por desgaste del gobierno, por división de la izquierda, por unión de la derecha. Esto pasó en el 33, también pasó la abstención de un sector importante del movimiento obrero, del anarcosindicalismo, y todo esto no pasó después en el 36, es decir, el anarcosindicalismo sí que votó, de hecho en el 36 al Frente Popular, hubo una unión de la izquierda, y en ese sentido ni las mujeres fueron culpables en el 33, ni fueron culpables tampoco en el 36. Votaron igual que votaron los varones en este sentido. Clara Campoamor era diputada, Julián. Había otras dos mujeres en el Congreso, Victoria Kent y Margarita Nelken. Ambas se opusieron al voto femenino. ¿Qué pasaba? ¿Cómo era posible que hubiera diputadas en esa posición? Sí, bueno, en realidad son tres. Sí que habrá que explicar a la gente que a las elecciones de las Cortes Constituyentes no podían votar todavía las mujeres en junio del 31, pero sí que podían salir elegidas, y salieron tres, que fueron Clara Campoamor, Victoria Kent y Nelken, ¿no? Y aquí sí que hay que aclarar una cosa. En el Partido Radical Socialista de Victoria Kent, igual que en un sector muy revolucionario, rabiosamente anticlerical, que representaba un periódico que se llamaba La Tierra en Madrid, y está bien representado por el sector radical socialista en la República, estaba el argumento de que en realidad la mujer, a través del confesionario, estaba influida por la Iglesia, y además ellas hacían influencia en los maridos. Es un argumento que entra dentro de lo que era el elogio de la masculinidad en muchísimos sitios, que es utilizado también en otras partes de Europa, y que evidentemente chocó muchísimo con Clara Campoamor porque era una mujer, y además al final el apoyo socialista fue definitivo, porque si no, no hubiera salido, pero también tuvo las reticencias de Indalecio Prieto. Fíjate qué parlamento o qué cortes constituyentes eran aquellas, Pepa y los oyentes. Había 470 diputados y solo 28 habían ido a esas cortes anteriormente. Todos los demás iban por primera vez, incluidas 3 mujeres. Ana, ¿tenemos testimonio de cómo fue ir a por el voto femenino en esos años en aquella España? Sí, hay muchos testimonios, independientemente de documentación archivística, hay testimonios memorialísticos. Por ejemplo, estoy recordando ahora en el 33, el de María Lejárraga, María Martínez Sierra, que fue elegida diputada socialista por Granada en el 33 y que hizo una campaña electoral en la provincia de Granada, pues en los pueblos de las Alpujarras, etcétera. Esto lo recuerda en su libro de memorias que se titula Una mujer por los caminos de España. Y ella, claro, recuerda insistentemente esa diferencia entre la España urbana y la España rural. Como en la España rural las condiciones de vida, los índices de analfabetismo masculino y más femenino eran todavía altísimos, y como ella, pues cuando fue a dar algún mitin, a hablar a pueblos de la Alpujarra, pues veía cómo las mujeres la recibían escondidas detrás de las cortinas de sus casas. Tenían miedo de salir a la plaza, tenían miedo de reunirse, de ir a escucharla. Pero esto es, claro, en la España rural, la España más profunda, diríamos hoy. El mundo urbano es otro universo, en el sentido de que, y eso hay que destacarlo también, hay un muy potente asociacionismo femenino, político, cívico, una importante sociedad
sociabilidad, diríamos, asociativa, femenina. Sindical incluso, ¿no? Sindical, por supuesto. En la UGT, en la CNT, crean organizaciones y sindicatos de mujeres. En el Partido Socialista hay agrupaciones femeninas socialistas. En los partidos republicanos hay agrupaciones femeninas republicanas. Independientemente de todas las asociaciones cívico-políticas que se crean en estos años, pues desde la Unión Republicana Femenina de Clara Campoamor a la Asociación Femenina de Educación Cívica que crea María Lejárraga, etcétera. Es decir, hay una muy importante asociación de mujeres en organizaciones tanto específicas como dentro de las organizaciones políticas y sindicales. Y eso es un cambio importante en la Segunda República. No es que antes no pasase, pero ahora pasa de una forma mucho más significativa cuantitativamente y cualitativamente. Solo hay que recordar, y acabo con eso, las importantes organizaciones de mujeres que se crean ya en la Segunda República y que van a crecer en la guerra. La AMA, la Agrupación de Mujeres Antifascistas, y Mujeres Libres. Ambas van a reunir a miles de mujeres, por primera vez en la historia de España. Beatriz, tú que has leído prácticamente cada línea que ha escrito Clara Campoamor, ella define la defensa del voto femenino como su pecado mortal. ¿Cómo digiere ella que el sufragio femenino le costara la carrera política? Pues ella, por un lado, era plenamente consciente del precio que iba a tener que pagar por esta lucha, ¿no? Por esta conquista, pero eso no quita que sea algo amargo para ella, ¿no? Que ella lo viva con amargura. ¿Qué consecuencias tiene exactamente para Clara esta defensa del voto femenino? Pues por un lado, la consecuencia inmediata es que esta lucha lleva a Clara a la muerte súbita, ¿no? De su carrera parlamentaria, de su vida política, ¿no? Que es lo que da el sentido precisamente al título de esta obra a la que has hecho alusión, ¿no? Un libro que se publica a principios de 1936 y que ella titula precisamente Mi pecado mortal, el voto femenino y yo. Y de hecho lo fue. Al enfrentarse Clara con su propio partido para sacar adelante el derecho al voto femenino, sin más respaldo, podemos decir, que su propia convicción y su propia capacidad también de convencer, al enfrentarse con muchos de sus compañeros de partido, compañeros republicanos, Clara finalmente se ve abocada, ¿no?, a la muerte súbita de su carrera política y de hecho no sale reelegida, aunque bueno, una sola legislatura le bastó, ¿no?, para alcanzar un logro histórico. Yeah. Y luego, además de este, ¿no?, esto que a corto plazo fue su pecado, se le cerraron todas las puertas. Digamos que también a nivel personal hubo un impacto determinante en su vida, es decir, fue, digamos, una de las motivos principales que le llevó a este exilio, ¿no?, a que sería un exilio sin fin, un exilio sin retorno, del que ella ya nunca vuelve. Entonces, bueno, también paga un precio muy importante, ¿no?, a nivel personal. Entonces, bueno, efectivamente fue su pecado, fue su muerte súbita en su carrera política, tuvo un impacto decisivo en su vida personal, casi le cuesta la vida, finalmente le costó el exilio, casi 40 años de exilio, pero casi le cuesta la vida. Pero ahora ya con la perspectiva que da el tiempo, ahora que han transcurrido 90 años, precisamente me parece muy, muy pertinente, ¿no?, que estemos ahora rindiendo, muy simbólico, ¿no?, que estemos rindiendo homenaje este año, ¿no?, en que se cumple el 90 aniversario del voto femenino en España. Pues ahora, con esta perspectiva que nos da el tiempo, podemos valorar ya ese acontecimiento, ¿no?, como una victoria histórica, como la hazaña memorable que fue, ¿no?, y como un acto de lucidez que ha hecho pasar a Clara Campoamor a la historia. Pero sí, ella era consciente de que estaba pagando un precio elevadísimo por haber defendido el derecho al sufragio femenino. Ella pasa a la historia por eso, pero ella es mucho más que aquella diputada radical, ¿no?, porque fue traductora, escribía también, muy amante de la poesía, era una mujer con un mundo muy complejo y muy amplio. Sí, es un mundo que hemos ido además desgranando y descubriendo poco a poco. Finalmente hemos ido descubriendo muchas facetas de Clara que desconocíamos y que nos han sorprendido, ¿no? La conocíamos más por esa faceta de abogada combativa, ¿no? Ella, bueno, no hay que olvidar sus logros como abogada en el ámbito del derecho de familia.
fue la segunda mujer colegiada en el Colegio de Abogados de Madrid, tras Victoria Kent. Es decir, además de sus logros en la abogacía, ¿no? Siempre teniendo como caballo de batalla el reconocimiento de los derechos de la mujer y de la infancia, ¿no? Que eran unas causas que ella defendió y que fueron su principal campo de batalla, caballo de batalla como abogada. Además de, ocupó puestos ya representativos en instituciones que hasta entonces prácticamente habían estado vedadas a las mujeres, como por ejemplo ocupó un cargo directivo en la Junta de Gobierno del Ateneo, ¿no? Que era un poco la institución faro de la vida cultural española de aquel momento. Y algo que suele olvidarse es que además de su ya legendaria defensa del voto femenino, también la cuestión del divorcio fue debatida a instancias de Clara Campoamor. Fue Clara quien promovió y defendió la ley del divorcio, ¿no? En febrero de 1932 se procedió a la aprobación definitiva de esa ley, que como sabemos fue una ley progresista, que luego fue derogada en 1939 con el advenimiento de la dictadura, y ya el divorcio, no volvería a legalizarse en España, como todos sabemos, hasta 1981. Pero le debemos muchas cosas a Clara, y luego, por supuesto, toda su faceta literaria que ella desarrolla ya en el exilio, en un exilio en el que lógicamente ya tiene que hacer perfil bajo a nivel político. Ella, digamos que saca ya esa vocación que podíamos llamar una vocación dormida o latente, pero que está ahí. Toda su faceta literaria, como traductora, como escritora, como conferenciante, tiene un gran conocimiento de la literatura española, de la historia, se revela también como una gran historiadora. En fin, ya despliega una actividad realmente muy variada y muy polifacética en el exilio, que es un tema muy interesante, ¿no? Vamos terminando, pero Beatriz, tú te aproximas a Clara Campoamor casi por motivos familiares, porque tu tío abuelo era amigo suyo. Sí, yo empecé investigando, digamos, sobre Clara Campoamor precisamente por este vínculo que ella tenía amistoso y también profesional, sobre todo un vínculo intelectual muy fuerte con una figura que era Federico Fernández de Castillejo, tío abuelo mío, abogado, diputado también como Clara. Federico lo fue en las 3 legislaturas de la Segunda República, compañeros de mi ciclo. De hecho, Federico junto a Aniceto Alcalá Zamora serían algunos de los diputados de la derecha liberal republicana que apoyarían el voto femenino, ¿no? Y que secundarían a Clara en su defensa histórica del derecho al voto femenino. Y empecé por este vínculo, desentrañando un poco este vínculo entre ambos, que se inicia en Madrid en esta etapa como abogados, pero que luego se desarrolla en toda su plenitud en los 17 años de exilio que tiene Clara en Argentina, en los que coincide durante una parte, al menos al principio, con Federico. Escriben una obra juntos, son coautores de la primera obra que ambos publican recién llegados a Buenos Aires en 1938, Heroísmo criollo, y luego ya ese es el inicio de una gran colaboración entre ellos, en la que participan en infinidad de instituciones, conferencias, como profesores en diferentes, instituciones faro de la cultura argentina de los años 40. Daría para más, pero yo creo que hemos dibujado muy bien la personalidad y lo que significó Clara Campoamor para la historia de la democracia de este país. Beatriz Ledesma, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por haber contado conmigo. Porque sé que además has hecho malabares para estar esta noche con nosotros. Muchas gracias. Ha sido un placer. Julián Casanova, otro abrazo como siempre. Muy bien, buenas noches, encantado. Ana Aguado, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, igualmente encantada, gracias. La opinión de Miguel Ángel Aguilar, que hoy reflexiona sobre la importancia de obedecer la ley, aunque uno no esté de acuerdo. La columna de las 9. Miguel Ángel Aguilar. La civilización Pepa es un avance decisivo sobre el estado selvático, donde prevalece el garrote más grande. La vida en sociedad se organiza para la solución pacífica de los conflictos, recurriendo al arbitraje de los tribunales. Para que prevalezcan sus decisiones es legítimo el uso de la fuerza, como subrayó el presidente John Kennedy cuando los gravísimos conflictos en la Universidad de Mississippi en 1962, cuando dijo: los estadounidenses son libres de estar en desacuerdo con la ley,
pero no de desobedecerla, pues en un gobierno de leyes y no de hombres, ningún hombre, por muy prominente o poderoso que sea, y ninguna turba, por más rebelde o turbulenta que sea, tiene derecho a desafiar a un tribunal de justicia. Si este país llegara al punto en que cualquier hombre o grupo de hombres, por la fuerza o la amenaza de la fuerza, pudiera desafiar los mandamientos de nuestros tribunales y nuestra Constitución, entonces ninguna ley estaría libre de duda, ningún juez estaría seguro de su mandato y ningún ciudadano estaría a salvo de sus vecinos. Por eso se impone la estricta obediencia a los tribunales. Es esa obediencia la que ha dejado a Quim Torra fuera de la presidencia de la Generalitat, a Roger Torrent fuera de la presidencia del Parlament, a los reclusos de Lledoners excluidos de las listas electorales del pasado 14 de febrero en Cataluña, y así sucesivamente. En el Madrid de ahora mismo es la obediencia a los tribunales la que deja a Toni Cantó y Agustín Conde fuera de la candidatura del PP a las elecciones autonómicas del martes 4 de mayo, y la que obliga a la retirada inmediata del cartelón del candidato socialista Ángel Gabilondo de la plaza de Callao, sin excusa ni pretexto, ni necesidad de llamar a los Mossos de Escuadra, como tampoco se acepta que se resistan los del Palau de la Plaza de Sant Jaume en Barcelona. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.